Sistema foral. Julio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para ir más rápido, he preparado 3 o 4 transparencias. Me voy a ocupar efectivamente de los regímenes forales, que, como saben perfectamente, no es un tema tan colateral como parece a simple vista cuando hablamos de financiación de régimen común, por motivos obvios que ya han salido y sobre los que voy a incidir ahora. Como saben, la Constitución legitima que haya, y esto es importante, que haya 2 diferencias entre las comunidades, entre la financiación de las comunidades de régimen común y foral. La primera tiene que ver con la descentralización tributaria. Los territorios históricos tienen la competencia para mantener, establecer y regular su propio sistema tributario, con límites, y esto quiere decir que tienen más impuestos descentralizados y también con más competencias sobre la recaudación, sobre la gestión y sobre la normativa de esos impuestos. Y la segunda diferencia tiene que ver con las relaciones financieras entre las comunidades forales y el Estado, que se articulan a través de esa transferencia que llamamos, o que se llama cupo en el caso del País Vasco, y aportación para la comunidad foral de Navarra. Pero lo que la Constitución no legitima, y este es el problema fundamental, es la diferencia seguramente sustancial de ingresos entre ambos regímenes. Además, diferencia de ingresos para el mismo esfuerzo fiscal y para las mismas competencias. Es decir, no hay una diferencia derivada de una mejor gestión o de un ejercicio diferenciado de competencias normativas, sino que, ceteris paribus, existe esa diferencia. Yo me voy a referir sobre todo al segundo punto, a las relaciones financieras entre las comunidades forales y el Estado, y al final, si acaso, si veo que me da tiempo, diré algo también sobre la descentralización tributaria, de la que nos ocupamos menos, pero es también importante. ¿Cuáles son los problemas en ese ámbito del sistema foral? Como también saben perfectamente, el cupo o la aportación representa la contribución de las comunidades forales a las cargas no asumidas por ellas. Realmente es una participación en las competencias que sigue realizando el Estado en todo el país, y es proporcional aproximadamente a su renta. Ese índice de imputación es aproximadamente la renta relativa de las comunidades forales. Por lo tanto, las comunidades participan en la financiación de las cargas no asumidas en proporción a su renta. ¿Y esto qué problemas tiene? Pues tiene 3 problemas técnicos y uno adicional al que me referiré enseguida. Los problemas técnicos son, primero, hay suficiente evidencia de que las cargas no asumidas, es decir, las competencias estatales, no se calculan adecuadamente, están infravaloradas. Y esto teniendo en cuenta que hay mucha dificultad para obtener información que permita hacer el reparto de cargas asumidas y cargas no asumidas. En segundo lugar, también hay evidencia suficiente y clarísima de que el ajuste a consumo del IVA no se realiza adecuadamente. Como saben, el ajuste a consumo del IVA es la transferencia hacia arriba o hacia abajo, teóricamente, por la diferencia entre el IVA recaudado en la comunidad foral y el IVA al que tendría derecho la comunidad foral de acuerdo con el impuesto que han soportado en su territorio los ciudadanos, el que se ha devengado en su territorio. Esta transferencia podría ser de la comunidad foral hacia el Estado o del Estado hacia la comunidad foral. Lo cierto es que los valores están congelados desde hace más de 30 años y esa transferencia es siempre favorable a las comunidades forales, contra la lógica, contra el sentido común. Y el tercer problema técnico es el índice de imputación. El índice de imputación debería ser aproximadamente la renta relativa de las comunidades, y como tampoco se ha tocado en más de 30 años, pues hay algunos años en que sí coincide y otros en los que no coincide. Pero no creo que sea un problema importante, por 2 motivos. Primero, porque es de mucha menor envergadura que los 2 anteriores, sin ninguna duda. Y segundo,
porque seguramente el cupo tampoco debería calcularse con un índice de imputación basado en la renta de la comunidad, como trataré de explicar un poquito mejor más adelante. Además hay un problema que yo no identifico como técnico, aunque seguramente no todos estaremos de acuerdo. Yo creo que es un problema de imprevisión. Cuando se puso en marcha recientemente el sistema de concierto y convenio, que es que las comunidades forales no participan en los mecanismos generales de nivelación, en los que sí participan, lógicamente, las comunidades de régimen común. Yo creo que aquí el problema es que no se tuvo en cuenta, y desde entonces no se ha modificado tampoco, que la solidaridad no se limita solo, la solidaridad entre regiones no se limita solo al Fondo de Compensación Interterritorial, que hay mucho más, que hay específicamente la nivelación entre territorios, que también es solidaridad. No se tuvo en cuenta y no se ha tenido nunca. Y esto genera también, lógicamente, una diferencia de ingresos notable entre unas comunidades y otras, con independencia de que digamos que es un problema técnico o de imprevisión. ¿Y estas diferencias en qué se traducen? Bueno, contamos ya también con, no numerosas, pero sí con unas cuantas mediciones de las diferencias entre los resultados del sistema común y foral. Aunque hay que aclarar que no todas miden lo mismo, ni la metodología es la misma, ni el año en que se realiza es el mismo. Pero en cualquier caso, esos resultados muestran que al menos hay una diferencia que puede ir entre el 30 y el 65% de más recursos per cápita para las mismas competencias de las comunidades forales que de las de régimen común. ¿Y cómo se podrían abordar estos problemas? Yo querría señalar primero algo que me parece importante. Para resolver los problemas de resultados de ingresos entre ambos sistemas, primero, no es necesario alterar el núcleo del sistema foral. Pero es que creo que tampoco sería factible políticamente hacerlo en cuanto a la estructura del sistema foral. Pero todavía más creo que es que tampoco sería constitucional hacerlo. La Constitución contiene una garantía institucional de la foralidad que obliga a respetar el núcleo esencial del sistema foral. Y no me cabe duda de que en el núcleo del sistema foral está su ámbito de descentralización tributaria y su sistema particular de relaciones financieras con el Estado. Pero tampoco es necesario, porque se pueden conciliar los dos sistemas simplemente aproximando sus resultados. Y creo que eso es suficiente. ¿Cómo? Primero, resolviendo los problemas técnicos que acabamos de señalar, y es decir, examinando que efectivamente existen esos problemas, cuantificándolo oficialmente y por lo tanto midiendo bien las cargas no asumidas y el ajuste a consumo del IVA y de los impuestos especiales, y en segundo lugar integrando a las comunidades forales en el sistema general de nivelación en el periodo de tiempo, ya se ha dicho, que se considere necesario. Y aquí me querría detener un poco más. Yo creo que no hay ninguna duda y no debe quedar ninguna duda a la luz de la Constitución y de la interpretación del Tribunal Constitucional, que la nivelación es un instrumento de la solidaridad del Estado, es decir, que la solidaridad se compone de los fondos de desarrollo regional, pero también de las transferencias de nivelación, que es una competencia incluida en la solidaridad y por lo tanto es una competencia del Estado. Es una carga no asumida, y si es una carga no asumida, las comunidades forales tienen que participar en la financiación de esta carga no asumida exactamente igual que las comunidades de régimen común. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que habrá que calcular la capacidad fiscal de las comunidades de régimen foral, es decir, los recursos que pueden obtener a igualdad de esfuerzo fiscal con las comunidades de régimen común, que habrá que calcular sus necesidades de gasto y habrá que aplicar
el grado de nivelación que se decida políticamente. Yo aquí discrepo en parte de lo que decía hace un momento Luis Ángel. Efectivamente hay una solución técnica al cálculo de la capacidad fiscal y al cálculo de las necesidades de gasto, pero no hay una solución técnica a la determinación del grado de nivelación, que al final es una decisión política. Y por lo tanto es una decisión que debe tomar quien es competente para hacerlo, que es el Estado, necesariamente en coordinación con las comunidades autónomas, porque también dice el Tribunal Constitucional que cualquier aspecto relacionado con el sistema de financiación no lo puede decidir unilateralmente el Estado, sino que debe hacerlo en el marco de coordinación multilateral que representa el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es un tema muy complicado. ¿Cuál es el grado de nivelación? Pues el grado de nivelación que deseemos políticamente. Yo lo que sí creo es que hay en la Constitución dos límites que no se pueden superar cuando se decide un grado de nivelación. Hay un límite superior, que es la nivelación plena. No podemos sobrenivelar, pero sí podemos asegurar recursos para poder prestar el mismo nivel de servicios a igualdad de esfuerzo fiscal. Y gráficamente una representación meramente hipotética podría ser la que se recoge en esa transparencia. Ven que están las 17 comunidades autónomas. En azul se refleja la capacidad fiscal por habitante ajustado de cada comunidad autónoma, desde el País Vasco hasta Extremadura, y en rojo se recoge la financiación autonómica después de operar las transferencias de nivelación, también por habitante ajustado. Si aplicamos un sistema de nivelación, lógicamente la situación posterior a la nivelación es la igualdad entre todas las comunidades autónomas. Esto respeta el principio de ordinalidad, porque la ordinalidad lo que prohíbe es la inversión de las posiciones de las comunidades autónomas, pero no la igualdad. Y el otro, en este esquema, como ven, se incorporan País Vasco y Navarra, con sus peculiaridades, pero participando del sistema de nivelación. ¿Cuál es el otro extremo que tampoco se puede rebasar? Es decir, ¿cuál sería la nivelación mínima? La nivelación de los servicios públicos fundamentales. No se puede no garantizar la nivelación en todo el territorio español de los servicios públicos fundamentales. Aplicando el mismo esquema hipotético, con los mismos elementos, en línea azul la capacidad fiscal, en este caso se reduciría a través de los mecanismos de nivelación para las comunidades más ricas, aumentaría para las comunidades más pobres hasta llegar al grado de nivelación al menos de servicios públicos fundamentales. Entre ambos extremos, la nivelación plena y la nivelación mínima de servicios públicos fundamentales, yo creo que caben muchísimas soluciones, y lo que me interesaba destacar ahora es que en esas soluciones deberían estar las comunidades forales. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Una pregunta, Julio, no sé si es posible. ¿Se podría hacer una estimación de umbrales mínimo máximo de lo que tendría que, con una corrección en el cálculo del cupo, ¿no?, de acuerdo con los parámetros que has señalado? ¿Se podría hacer un umbral máximo mínimo de qué cuantía estaríamos hablando de aportación, ¿no?, de las comunidades forales, no sé, en el año en que se pudiese calcular esto, 2013, imagino que debe ser como muy tarde? Una estimación sin mucho compromiso, pero ¿la hay? ¿La tenéis? Se puede hacer, sí. ¿Sí? ¿Y de qué orden estamos hablando? Pues entre el 30 y el 70% de exceso de financiación por habitante. Entre el 30 y el 70% de exceso de financiación por habitante ajustado, de igualdad de competencias y presión fiscal. No presión fiscal, sino esfuerzo fiscal. ¿Qué son esos 4.000 millones? El tope serían 4.500. De acuerdo, muy bien.